Hola, estamos en el segmento Mujer y Finanzas, donde mujeres valientes y empoderadas nos comparten sus experiencias, su vivencia, sus aprendizajes de la relación con el dinero. Hoy tengo el gusto de tener a Cinia Chinchilla. Ella es de Costa Rica. Cuéntanos un poco más acerca de vos, Cinia, por favor. Hola Ana María, muchísimo gusto y gracias por la invitación. Bueno, yo trabajo desde los 20 años, estudié contaduría pública y administración de empresas, trabajé en un banco 18 y me dedico a la asesoría y al coaching financiero y en temas también de liderazgo desde hace aproximadamente 5 años. Bueno, tengo 2 hijas, soy madre y la verdad es que mi experiencia con el dinero desde pequeña ha sido que el dinero hay que trabajar para poder ir logrando cada meta y cada propósito que yo tenga. Me acuerdo desde niña, yo quería estudiar y el primer año mi papá nunca me dejó estudiar y mi mamá, aunque me apoyaba mucho, era una mujer que dependía del ingreso de mi papá y que las decisiones entonces, dado que era el ingreso de él, a pesar de que ella trabajaba mucho, las decisiones las tomaba él muchas veces. Y hubo el primer año de colegio donde yo no pude asistir a un colegio porque simplemente mi papá dijo que no. Y ese año yo recuerdo, bueno, yo soy de campo y trabajé muchísimo desde sembrar arroz, frijoles, criar chanchos para salir a venderlos. Finalmente me acuerdo que al año siguiente ya habían entrado las clases cuando yo tuve que pedir un préstamo, nunca se me olvida, mi abuelito que está en el cielo de 12,000 colones. Y un tío me hizo el favor de hacerme el ride en moto por las mañanas y empecé a ir al colegio un mes después de que había ingresado a las clases. Entonces, para mí es posible ir logrando esos sueños como lo es estudiar, como lo es prosperarse, independientemente de la historia que cada uno tenga, independientemente de las facilidades que tenga o el apoyo que tenga la familia. Realmente, si hay un esfuerzo y una determinación, hay trabajo de por medio y existe esa convicción, las metas se van logrando. Eso de niña es lo que me acuerdo muy claro. Y bueno, tuve que venirme de mi casa a San José a estudiar donde una tía. Y así, desde ese año, vivo aquí, ya tengo no sé cuántos años de vivir bueno, en la ciudad, por así decirlo. Y entonces yo creo que también eso a mí me motiva montones a decirle a las personas que no importa el nivel socioeconómico que tengan en este momento, si tienen sueños y trabajan por ellos, es posible lograrlos y es posible prosperarse y prosperar a las personas que los rodean. Y con esa experiencia que vos viviste en tu niñez, ya tu adolescencia, ¿cómo fue la administración del dinero? Porque me imagino que tenías que administrarte, tenías que trabajar o tenías que buscar cómo soportar todos esos gastos que en ese momento tenías. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, allá donde yo vivía los 3 primeros años era campo y trabajaba mucho en la finca de mi papá, los fines de semana y los gastos mínimos también. Entonces, aunque había un trabajo, no había una remuneración de por medio, por así decirlo. No obstante, sí, ya una vez que mis papás vieron el deseo tan grande que yo tenía de estudiar, ellos empezaron mi mamá sobre todo empezó a apoyarme en darme los pasajes, la alimentación y algunos gastos mínimos. Todo era bastante restringido y a mí de hecho los 3 primeros años me dieron beca en ese colegio y luego se dieron cuenta, el orientador, nunca se me olvida que mi papá tenía fincas, ¿verdad? Entonces ya eso era sinónimo de que yo no era candidata para una beca.
Y en ese momento, ya estando en noveno, me dijeron, no, mira, es que vos no cumplís con los requisitos porque no tienen que tener nada a su nombre. Yo decía, bueno, pero eso es mi papá y él no me apoya económicamente. Entonces yo decidí, dado que a mí al año siguiente me quitaban la beca, yo decidí venirme a un colegio técnico ahí en San José, el técnico de San Sebastián, y me vine a vivir donde una tía y ahí terminé los últimos 3 años de colegio, clarísima en que tenía que estudiar una especialidad, entonces me fui por el área de contabilidad y automáticamente salí del colegio y empecé a trabajar y estudiar. Yo recuerdo que iba casi que 3, 4 días a la semana a la universidad en las noches. Y a partir de ahí me convertí en una mujer independiente, a partir de que empecé a trabajar. Mi primer trabajo, me acuerdo, fue como en un EVAIS o una clínica que duré 8 días y me apareció uno mejor y entré a un banco y ahí duré 18 años y la verdad es que fue una experiencia muy linda porque ahí estudié, eh, saqué la licenciatura y a los años retomé la maestría. Y entonces creo montones en el poder que tiene el trabajo primero, porque el trabajo dignifica muchísimo al ser humano a través del salario, de los ingresos. Con eso podía ayudar a mi familia, que por muchos años lo hice también. Ya luego yo me convertí en ayudar a mi mamá porque habían otros 2 hermanos menores que yo, que ellos sí estudiaron yo considero que con un poco de mayor facilidad gracias a que ya habían otros ingresos. Entonces, por eso yo creo montones en que el trabajo dignifica y que siempre, siempre tenemos que estar ocupados, buscando las formas para superarnos y para ayudar a otros también. Y ya cuando empezaste a trabajar con toda esa base de aprendizaje, de buen uso, de saber manejar esos recursos aún no teniendo tu carrera, estando en plena formación, ¿cómo fueron las experiencias de Cinia cuando ya le tocó tomar sus propias decisiones sobre cómo manejar el efectivo? Bueno, yo considero que siempre he sido una buena administradora del dinero o de los recursos. Entonces, vamos a ver, los primeros años de trabajo me alcanzaba para una de dos, o pagaba un apartamento para vivir o pagaba la carrera, estudiaba en una universidad privada. Y yo vivía como en esa ambivalencia y yo opté por pagarme una carrera y no pagarme un lugar bonito donde yo pudiera vivir independiente. Y entonces, bueno, ahí viví en varios lugares familiares que me dieron y me tendieron la mano, que gracias a ellos también logré hacer eso. Mi primera casa la compré terminando la universidad. Me acuerdo que yo terminando la universidad compré mi casa y no tenía, estaba empezando, tenía 24 años y bueno, fue todo un reto de pagar el avalúo, de dar la prima y hacerme cargo de una cuota en ese momento, pero ya gracias a Dios ya tenía una carrera, en ese tiempo ya tenía un puesto profesional y siempre para mí el ahorro ha sido elemental. Y yo le digo a las personas siempre, mira, es que sin ahorro, por más que un banco te preste, no te va a prestar el 100% de tu casa o de tu carro o de un emprendimiento que quieras desarrollar o para una empresa. Siempre hay que tener un monto disponible. Y siempre ahorré, colaboré con mi familia. Lo primero que hice apenas pude fue comprarme mi casa. Entonces, vieras que Ana María, en eso siempre le digo a las personas del poder del ahorro. Considero que nunca fui de gastar de más. Y en ese tiempo más bien siento que me restringía mucho. Luego con los años aprendí como que también podía disfrutar más, podía gastar en cosas que de repente ya podía hacer lo que antes no, y en darme ciertos privilegios, por así decirlo, que tenía la posibilidad de hacerlo. Pero al principio sí
me acuerdo que la administración de mi dinero fue mucho como desde el miedo también, como desde que también quiero salir adelante y a veces eso, aunque es súper apasionante y es muy lindo, pero un poco te tiende a desgastar. Entonces, tener como ese balance también entre, bueno, este es mi ingreso, estos son los gastos, hacia esto voy. Y disfrutando la vida, los pequeños momentos, esos espacios de familia, que eso sí, nunca lo dejé, siempre visitando a mi familia y compartiendo con ellos, pero sí siento que si hoy por hoy me preguntaran, mira, a la hora de que ya tenías tu salario, ¿qué hubieras optado? Quizá un balance entre pagar donde vivir y ir sacando la universidad. Quizá no la hubiera sacado tan rápido como lo hice en 4 años, pero hubiese ido como sintiéndome más segura, más confiada y mejor emocionalmente, que yo creo que esa es la base de un montón de cosas y es la base para un bienestar financiero también. Sentirse emocionalmente tranquila, confiada, segura, feliz donde están, porque es el lugar donde uno llega todo el tiempo. Entonces, por ahí anda la experiencia en esa época que me acuerdo. Y hoy en día, Cinia, como coach financiera, ¿qué mensaje le deja a las mujeres para que están en ese proceso de aprendizaje sobre la administración del dinero? Bueno, yo el mensaje que les quisiera dar es que actúen en coherencia de eso que dicen que quieren hacer. Por ejemplo, quiero llegar a ser una profesional o quiero generar un mayor ingreso. Que no se queden solamente en el lenguaje, que no se quede solamente en la palabra, sino que hagan las acciones necesarias para poder lograrlo, que pasen del pensamiento a la acción, que también se observen y vean cuáles son las emociones que las acompañan cuando dicen quiero algo, quiero un ascenso, quiero un emprendimiento, quiero ahorrar más, que haya esa coherencia entre lo que se dice, lo que se siente o lo que se piensa y lo que se hace también. Y bueno, en mi caso, yo trato de ver las finanzas y la administración de los recursos como algo que Dios me ha dado para administrarlo justamente. Entonces, conectarse con ese ser espiritual como cada una lo conciba y verse como eso, como una administradora de los recursos. Que si soy un buen administrador, siento que puedo optar por mayores privilegios, por así decirlo, por mayor oportunidades. No verse como que es algo que yo misma me lo he ganado porque he trabajado mucho, porque me lo merezco y porque soy súper inteligente y porque sí, sí, todo eso está bien, pero más bien verlo como desde ese agradecimiento y verse como una administradora de los recursos. Entonces, ¿qué implica cuando a mí me dan recursos de terceros? Cuando yo digo, ok, los tengo aquí, tengo que duplicarlos, tengo que crecer más, me convierto en una persona más determinada posiblemente y también en la que me involucro más. Yo a las mujeres les digo, involúcrense con las finanzas. Yo he visto muchos casos donde la mujer tiene un buen salario, pero a veces pasa nada más por su cuenta. De repente es la pareja quien lo administra porque simplemente ella considera que no es buena en las finanzas. Y yo les digo y les invito, técnicamente pueden aprender. Son cosas muy sencillas, hay mucha gente dispuesta a colaborar y eso es lo más, por así decirlo, lo más fácil de aprender. Pero ¿dónde viene el reto? En la capacidad de involucrarse, en saber que muchas veces no depende solo de mí, sino que soy parte de una familia o de una empresa donde hay que hacer equipo y tal vez la otra parte no está de acuerdo en que se involucre. Entonces ahí es donde viene la determinación, con mucho respeto siempre, pero sabiendo que son sus recursos y que se los han dado para administrarlos. El hecho de delegar no implica de que, ay, ya, vean a ver dónde los colocan y yo no me doy cuenta de qué está pasando con eso, cuánto es lo que está ganando, cuánto tenemos, cuánto debemos. No, involucrarse para que igualmente, si los resultados son buenos, me sienta perteneciente de ese resultado. Pero ¿qué pasa cuando no son tan buenos? Tengo que hacerme cargo también de eso.
Y a veces las mujeres, lo que las invito es hacerse cargo de sus finanzas para que también puedan asumir la responsabilidad de los resultados también, ya sean buenos o malos. Te agradezco, Cinia, que hayas estado con nosotros en estos espacios que son para empoderar a mujeres, para decirles a las mujeres que rompan esas brechas, que rompan esos espacios sobre la educación financiera. También agradecemos a Extra Plus, Canal 37, por permitirnos este espacio de Mujer y Finanzas. Nos vemos hasta la próxima edición.